término vamos a escuchar a Isabel Fraile Martín, quien es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura, misma en la que estudió su licenciatura en Historia del Arte y la maestría en la misma disciplina. Ha trabajado fondos museográficos como la catalogación, la pintura barroca de la Casa de los Muñecos en el año 2000 o el patrimonio pictórico catedralicio de Puebla, tema de su tesis doctoral. Desde el año 2006 es profesora investigadora de tiempo completo de la UAP, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte las materias de Museología e Historia del Arte Moderno, dentro de la maestría de Estética y Arte, de la que también es su coordinadora. Ha publicado diversos artículos especializados en pintura novohispana y otros recientes sobre el funcionamiento de los museos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene el nivel 1. Ella nos va a hablar sobre los museos universitarios, espacios de comunicación para los nuevos públicos. Gracias, Isabel. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a este segundo día de jornadas sobre la reflexión de los museos universitarios. Quiero empezar dando las gracias a la organización que ha tomado las riendas en liderar este evento, en el cual a mí personalmente me da una gran satisfacción poder encontrarme con otros colegas que desde diferentes ámbitos trabajamos el mundo del museo. Y en mi caso quiero expresar que yo lo hago desde el punto de vista académico, imparto una materia de museos que a lo largo de estos años me ha hecho reflexionar sobre ciertas inquietudes que creo que atañen directamente al museo universitario. Mi intervención precisamente se centra en ese punto, el museo y su relación con el público, porque nunca debemos olvidarnos que el museo, aunque tenga una titularidad universitaria, se debe a una función social necesaria. El museo tiene que seguir rescatando ese vínculo y esa relación fluida con la sociedad, que es uno de los temas verdaderamente importantes que en la sesión de ayer incluso ya se plantearon sobre la mesa en algunos momentos. ¿Puede pasar? Empecé a vincularme mucho con esta temática del público y la asistencia a los museos, casi que de manera azarosa. Me encontré con los resultados de esta encuesta, en la cual se ponen en evidencia los hábitos, prácticas y consumos culturales de los mexicanos, una encuesta aplicada en el año 2010 que arroja resultados verdaderamente preocupantes, pues un porcentaje mínimo de personas ha acudido a una exposición, por no hablar del poco interés que existe hacia los temas meramente culturales o incluso el bajo consumo de bienes culturales, en los que también se incluye, por ejemplo, la asistencia al cine, que es una práctica cultural mucho más reconocida y más practicada en la vida cotidiana, ¿no? Esta situación a mí me hace reflexionar sobre dos frentes que debe atender el museo universitario. Si tenemos estos índices tan bajos de popularidad y de éxito colectivo en nuestro entorno inmediato sobre la asistencia a las exposiciones, el museo no puede perder de vista sus dos grandes sectores y sus dos potenciales públicos a los cuales debe dirigirse. En primer lugar, el turístico, que conforma una sección importante dentro de los asistentes al museo, y después el visitante local o el visitante que está inmerso dentro del panorama inmediato en el que se desarrolla el museo. ¿Puede, por favor, pasar la imagen? Bien, en el caso del turista, es un fenómeno interesante que el museo universitario no puede perder de vista. Si bien es un personaje que normalmente llega de manera ocasional al museo, en el sentido de que Puebla, por ejemplo, es una ciudad normalmente visitada de paso, casi siempre de ruta hacia el estado de Oaxaca, ¿cómo tenemos que comportarnos para que esos turistas que llegan de inmediato visiten nuestro museo? Tienen áreas de ventaja interesantes, por ejemplo, son unos altos consumidores dentro de las tiendas de los museos, que también implica trasladar este fenómeno del consumo cultural más allá de las fronteras inmediatas y llevarlo a su lugar de origen. Por otra parte, sin embargo, tienen el inconveniente que en muchas de las ocasiones este turista probablemente no vuelva al museo. Si es una persona que viene de otro país lejano,
debemos estar agradecidos con que en el día que pasó en Puebla pudo llegar al Museo Universitario. Sin embargo, tiene un área de oportunidad importantísima. Hay que cuidar al turista, que se convierte en un gran embajador de nuestra propia colección más allá de la frontera. Si él tiene una buena experiencia de la visita en el Museo Universitario, a su país de origen donde llegue, comentará entre sus amigos, vecinos, familiares: estuve en Puebla, llegué al Museo de la UAP, me encantó, cuando tengas posibilidad no te lo puedes perder, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. En el caso del visitante local, hasta cierto punto a nosotros nos interesa más, porque tiene una gran ventaja, es el que probablemente se convierta en el visitante asiduo en nuestras colecciones, y esa es la gran aspiración que tiene el Museo Universitario, es decir, captar públicos que reiteradamente visiten nuestra colección. Una pequeña desventaja puede ser que no es el público que ocasionalmente consume de manera intensiva en los bienes que ofrece el museo, no compra tarjetitas, tazas, lápices, libretas de recuerdo, pero sí ofrece ese gran interés por participar en toda la oferta que nosotros desde el museo podemos hacer para reclamar su atención. La siguiente, por favor. El público, por lo tanto, vemos que acude al museo. Estos dos grandes sectores de la sociedad potencialmente visitantes de un museo, el museo tiene que tomar en cuenta esta diapositiva, que a mí me parece importante, porque hay que tener claro cuáles son los limitantes que nosotros como museo tenemos con respecto a captar al visitante hacia nuestro interior. En primer lugar, hay que entender que el público va al museo normalmente cuando tiene tiempo libre, es decir, es una actividad de ocio que nosotros procuramos desarrollar cuando no estamos trabajando. Pero el mercado, el museo tiene que entender en ese sentido cuáles son las opciones de ocio que se manejan en nuestra sociedad contemporánea, debe manejar o debe estar al tanto de estas cuatro tendencias importantes. La primera, desde luego, está vinculada con el ocio doméstico. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un tiempo libre y nos quedamos en casa a leer, a ver televisión, a escuchar música, etcétera, ¿no? Es una primera barrera que tenemos que salvar para que el visitante llegue al museo. En segundo lugar, el ocio que promueve el consumo directo, que es el consumo que nos lleva a salir al restaurante, a salir de tiendas, a salir a comprar y no precisamente a hacer actividades culturales. En un tercer momento, hay ciertas actividades culturales importantes que se desarrollan de manera incluso casi cotidiana, si queréis verlo, pero que no nos llevan al museo. Implica poder asistir a un concierto, implica poder hacer un taller o un curso de especialización que no necesariamente nos vincule al museo. Y por último, el Museo Universitario tiene que enfrentarse a la propuesta educativa que ofrecen otros museos y que pueden captar de manera inmediata la atención del espectador y que no lo traigan, por lo tanto, al museo donde nosotros laboramos, que es finalmente donde queremos que llegar. En la siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, en esta encuesta realizada en Washington DC, cuáles son las preferencias sociales en nuestro país vecino que implican una relación directa de las personas visitando a familias, trabajando en el jardín, haciendo distintas actividades hasta que en el antepenúltimo lugar deciden visitar una galería de arte o un museo. Fíjense cuántas otras actividades decidimos hacer primero en nuestro tiempo libre antes de llegar al museo. La siguiente, por favor. Bien, en base a estos resultados, y para tratar de ser rápida la exposición, creo que se pueden establecer 4 puntos estratégicos para captar la atención del visitante y traerlo al museo. En el primer lugar, creo importante que el Museo Universitario debe contemplar una apertura horaria que sea más amplia. Considero que esto es necesario porque si precisamente estamos reconociendo que la mayor parte de las actividades culturales las desarrollamos en nuestro tiempo libre, es difícil mantener ese tiempo libre que yo pueda dedicar al museo si el museo está cerrado, ¿no? Aquí tenemos 2 imágenes, la de la derecha del Museo de los Muñecos, donde estamos en la sesión de hoy, a la izquierda, por ejemplo, el horario que se maneja en la UPAEP, muchas veces vinculado a este horario académico, precisamente por estar considerando que estamos ante un museo universitario. ¿Qué ocurre? Que el fin de semana no está abierto. Por lo tanto, es difícil que haya esa llegada de personas del ámbito local que el fin de semana quieran apostar por una opción o por una actividad cultural si el museo está cerrado, ¿no? En segundo lugar, me parece importante la generación, por favor, pase, esta parte desde luego vital, la generación de departamentos
que especialmente se dediquen a estudiar los públicos y a generar actividades de diferente índole vinculadas con esos públicos. En la sesión de ayer se estuvo hablando acertadamente por parte de algunos de los expositores de la mañana sobre las actividades lúdicas, por ejemplo, que se hacen para llamar la atención de los pequeños. El Museo Universitario tiene que potenciar ese tipo de estudios que de alguna manera rescaten el interés hacia el museo, tanto de niños como de adolescentes, personas especializadas, público en general, etc. Eso hay que hacerlo desde dentro. Y esa es la gran base y la gran apuesta que tiene el Museo Universitario en el momento en el que rescata a las personas que tiene dentro de su comunidad, que va más allá de los especialistas que trabajan el área en el que se especializa el museo, ¿no? Hay sociólogos, hay comunicólogos, hay maestros, hay personas que trabajan el comportamiento humano y que pueden aportar desde sus distintas áreas de especialización un estudio interesante para captar esos públicos. La siguiente es diversificar los mecanismos para llegar al público. Hay que utilizar todo tipo de estrategias de publicidad, desde luego, para captar la atención del visitante. Todas son pocas. Pensamos que ahora con las redes sociales todo está resuelto y hay muchas veces que está la cantidad de información que uno recibe en internet que normalmente a veces se te pasa por alto y no le prestas toda la atención. Un buen cartel puesto en un buen sitio puede llamar más tu atención, una llamada de teléfono personal: oye, se inaugura esta exposición, oye, ven a este festival, puede ser más efectivo muchas veces que los medios de comunicación masiva. Por lo tanto, hay que apostarle al abanico más amplio de posibilidades abiertas, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, este es un cuadro de Vermeer que a mí me gusta mucho. Recupero esta idea que presentó el mes pasado el director del Museo de Ámsterdam, cómo, por ejemplo, utilizan imágenes de sus grandes colecciones, cuadros que normalmente la gente identifica, y los ofrecen a productos comerciales comunes para que la gente tenga ese fragmento de arte en su casa y de esa manera recupere el interés por ir al museo. La última imagen es una apuesta que ayer la doctora Rico acertadamente comentó, es la de crear, desde luego, una imagen o un logotipo que sea altamente identificado por parte del público potencialmente asistente al museo. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, el logotipo del Museo Amparo, que yo creo que es un referente dentro de los museos de Puebla. En la parte inferior, el logotipo de Lina. Ayer la doctora Rico nos hacía el resumen de que ocupan el 10% de los museos nacionales. Los museos universitarios tienen el otro 10% y no tienen una imagen con la cual el espectador pueda adquirir esa confianza que, además, al proceder de una sede académica, está de por sí lograda, ¿no? Y los resultados son altamente satisfactorios. Ahí traigo una imagen común que todos altamente identificamos, ¿no? Los anuncios de Gandhi, con ese amarillo potente, con esos mensajes sugerentes, provocadores incluso, pero que consiguen el éxito inmediato de que todo el mundo, donde lo vea, sabe que estamos hablando de Gandhi y sabemos que es una apuesta segura de una librería que promueve la cultura y que promueve la visita del público, ¿no? Esa sería mi última idea, y con eso termino la intervención. Muchas gracias.